Hola, buenos días, Pedro. ¿Nos explicas qué vas a hacer este viernes 28 de febrero a las 6 de la tarde? Buenos días, muchas gracias. Vamos a hacer un seminario benéfico sobre el Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada, un camino de espiritual el más accesible para toda la humanidad. Y lo vamos a hacer para recaudar fondos para un centro de yoga que se arrasó completamente con la Dana de Valencia. Y Pedro, ¿por qué haces estas cosas tú? O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Cómo has llegado hasta aquí? O sea, ¿quién eres en definitiva? Bueno, yo soy ingeniero, he sido toda mi vida empresario, pero desde hace años inicié un profundo estudio de las Sagradas Escrituras, de muchos caminos. Me enamoré de dos, que son el Tao y el Gita, pero profundizando, creo que el Gita aporta soluciones para todas las personas que estamos aquí. Es un camino que nos puede hacer libres y felices. Y creo que es importantísimo darlo a conocer porque creo que realmente es importante. Y sobre todo un matiz, el Gita no va contra ningún camino espiritual. Tú puedes ser cristiano y seguir el Gita. Muy bien. Y en no sé cómo llamarlo, en este seminario que propones hacer el viernes, yo que no tengo muchos conocimientos sobre el tema, sino simplemente practico yoga, ¿qué crees que me puede aportar? Bueno, yo creo que es fundamental. Es decir, el yoga en Occidente creemos que es solo el yoga físico, las asanas. Entonces, las asanas es esto del yoga. El Bhagavad Gita abarca esto. Bueno, esto no porque sería imposible, porque sería infinito, ¿no? Pero nos da una dimensión espiritual del yoga. Es decir, las asanas están perfectas, nos aquietan la mente, nos mantienen en forma, pero los efectos un poco son limitados, ¿no? Sales de una clase de yoga y tu mente vuelve a estar enloquecida como el viento, ¿no? Como diría, puedes ver el Gita. Pero esa es la importancia, es decir, ver qué hay más allá del yoga físico. Y eso es lo que vamos a encontrar en el Bhagavad Gita. Y ¿por qué debería venir yo el viernes? Bueno, sobre todo para que te des cuenta que estás en un camino espiritual iniciado con las asanas, pero que es una parte muy pequeñita del yoga. Que detrás de eso hay algo que el Bhagavad Gita es uno que te va a explicar, bueno, cómo funciona la mente, por qué tienes que estabilizar la mente, qué es el intelecto, la capacidad de discernir, qué es tu alma infinita, por qué es necesario vivir conforme a esa realidad que eres un alma infinita, y luego diferentes caminos para unirte con la realidad absoluta, sea como sea que la llamas. Uf, Pedro, o sea, me parece que que nos vas a explicar muchas cosas y no sé si vas a tener tiempo de explicarnos todo esto. En cualquier caso, me has convencido y vendré el viernes, con lo cual nos vemos este viernes. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.